mi nombre es Sandra Lisset y mi proyecto de investigación es el tema de consumo de comida chatarra en adolescentes de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, mi informe de investigación consiste en hablarles que pues el consumo de alimentos chatarra actualmente representa un problema de salud debido a que, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud en SANUD, nos reporta que adolescentes entre 12 y 19 años sufren actualmente de sobrepeso y obesidad. Estos adolescentes, como tenemos 1 de cada 3 adolescentes son los que sufren este problema de sobrepeso y obesidad, que como sabemos, si no se controla, nos puede llevar a enfermedades más graves como lo que sería la diabetes, el colesterol alto o la hipertensión arterial, así como algunos problemas cardiovasculares. La siguiente. Bueno, el consumo de chatarra, tenemos que este tipo de alimentos son alimentos principalmente procesados, de hecho con un nulo valor nutritivo, que solo nos van a aportar pues energía y más energía de la que necesita uno, y van a hacer que por pocas cantidades o por poca ración de este tipo de alimentos va a aportarnos una gran cantidad de kilocalorías. Como vemos, este tipo de alimentos traen una gran cantidad de saborizantes y conservadores y aditivos, que hace que al probarlos queramos seguir consumiéndolos. De ahí, aparte de que también la publicidad se encarga de crearnos como ese mal hábito de consumirlos y de que estén a nuestra disposición muy fácilmente. Y bueno, pero mucha gente pues realmente no se da cuenta de la peligrosidad de este tipo de alimentos. En los alimentos chatarras tenemos que son lo que serían las papitas, pastelitos tipo, no sé, como gansitos, papas, galletas, palomitas, dulces. El siguiente. Bueno, la metodología utilizada tenemos que es un estudio descriptivo, una investigación prospectiva, transversal, descriptiva y observacional realizada en un periodo de mayo a junio del 2018. En esta participaron 10 adolescentes en edades de 10 a 12 años, pertenecientes a una escuela primaria de quinto y sexto grado. Y bueno, el instrumento que se utilizó fue el instrumento de recolección de datos para medir el consumo de comida chatarra en adolescentes, el cual constó de 10 preguntas, y estas preguntas pues cuantifican la frecuencia del consumo de este tipo de comida. La siguiente. Tenemos como resultados en lo que sería nuestra tabla número 1 de datos sociodemográficos, que como había mencionado anteriormente, la edad fue de 10 a 12 años, pero predominaron los niños de 10 años con una desviación estándar de más o menos 0.87, y el porcentaje de niños de 10 años fue el 40% de nuestra población total. El sexo que mayormente predominó pues es el sexo femenino con un 60%, el grado escolar, ya habíamos mencionado quinto y sexto de primaria, pero encontramos más niños de sexto de primaria con un 60%, y con un 80% la zona donde residen fue en la delegación Iztacalco. La siguiente, por favor. En nuestra gráfica 1 tenemos que los sabores preferidos por los adolescentes van a ser el sabor salado con un 70%. Esto debido a que nos refieren que la mayoría pues sí de los alimentos que consumen suelen ser como chicharrones o papitas, los cuales traen una gran cantidad de sal. Como los comen luego con salsas, este tipo de salsas pues igual son muy ricas en lo que sería en sodio. Es por eso que el sabor preferido por estos adolescentes pues fue el salado. La siguiente. En la gráfica, no, ¿le puedes regresar? Otra. En la gráfica número 2 tenemos que de las botanas que más
consumen frecuentemente van a ser lo que serían los chicharrones, de acuerdo a que dicen que los tienen más al alcance y son más baratos económicamente, aparte de que pues les van a saciar más. Es decir, que pues se van a llenar más rápido con este tipo de botanas. En la siguiente, por favor. En la gráfica número 3 tenemos que los alimentos que más consumen los adolescentes fueron con un 30% respectivamente, fueron lo que serían las paletas de caramelo y los chocolates, ya que como se ha visto los chocolates nos dan una sensación de pues de que pueden subir nuestra energía y también anímicamente. Los chocolates y los dulces siempre se han visto como una compensación. Dicen, nos contaron varios adolescentes de acuerdo aquí que fueron encuestados, que a veces les dan una paleta si llegan a sacar una buena calificación, como una recompensa a su buen desempeño. La siguiente. En la gráfica 4 tenemos que los alimentos con harina que mayormente consumen los adolescentes son lo que serían las galletas dulces. ¿Esto por qué? Porque como se había mencionado anteriormente, cuando regularmente a un adolescente le llega a dar hambre o tiene algún antojo, pues recurre a este tipo de galletas, ya que el sabor dulce es de los primeros que detecta el paladar. ¿Le puedes dar a la siguiente? En la gráfica 5 tenemos que la frecuencia del consumo semanal de papas fritas en adolescentes fue con un 40% de 3 a 4 veces a la semana. Esto ya que refieren que las papitas son igual, están muy accesibles, ya sea en la tienda o al salir de la escuela, están en los puestos de papitas, y dicen que de todas las botanas, porque teníamos una pregunta donde decíamos cuál era la botana preferida, si eran los chicharrones, cacahuates o papitas. La mayoría decía que a pesar de que las papas pues sí sean más caras, son las que más les gustan. El siguiente. En la gráfica 6, el siguiente, una anterior por favor, hacia arriba. En la gráfica número 6 tenemos que la frecuencia del consumo semanal de refresco en adolescentes va a ser con un 60% de 3 a 4 veces a la semana. Esto ya que, bueno, ¿esto por qué? Porque los adolescentes nos refirieron que les refresca demasiado estas bebidas gasificadas, a diferencia del agua, y que como están más dulces, pues les crea así como una sensación agradable. Es por eso que prefieren tomar refresco en lugar de agua saborizada. La siguiente. En la gráfica 7 tenemos que la frecuencia del consumo semanal de sopas instantáneas, como lo que serían las tipo Maruchan o Nissin, los adolescentes, bueno, de acuerdo a la encuesta, los datos arrojaron que el 60% lo consume de 3 a 4 veces a la semana. Igual varios encuestados nos dijeron que esto es de acuerdo a que a veces sus papás no están en casa debido a que ambos trabajan, y pues a veces igual ellos no encuentran o a veces no tienen que comer, y pues se les hace más fácil, porque como sabemos este tipo de sopas pues están listas de 3 a 5 minutos, y por el tamaño que tienen pues con una sola porción quedan saciados. Entonces es por eso que lo van a optar a lo mejor como, pues sí, como un sustituto de lo que sería la comida, porque no tienen a veces nada que comer en su casa, o al menos no algo que les guste, y por la facilidad y practicidad de realizar este tipo de alimentos es por eso que dicen que aumenta, pues sí, que o sea la frecuencia con la que los consumen, que es de 3 a 4 veces a la semana. La siguiente. En nuestra gráfica número 8 tenemos que el consumo semanal de galletas en adolescentes, aquí incluimos lo que serían ambas galletas, tanto saladas como dulces, va a ser con un 40% respectivamente, de 2 a 3 y 4 veces a la semana. Igual porque pues nos refieren, ¿no? Así como utilizan las galletas dulces como una botana, pues también a veces utilizan en su casa lo que serían las galletas saladas, pero esto para acompañar sus comidas. Bueno, nos refieren que a veces las usan como cuando les llegan a preparar alguna ensalada tipo rusa. El siguiente. En la gráfica número 9, en la frecuencia de consumo semanal de dulces, en los adolescentes tenemos que el 60% nos refiere que utilizan, bueno, que
que consumen dulces de 3 a 4 veces a la semana. Aquí igual están incluidos los dulces anteriormente mencionados, que pueden ser gomitas, chocolate, lunetas, o sea, bueno, aquí ya cualquier tipo de dulces, ya no son un dulce en específico. Y bueno, igual aquí cabe destacar que ellos prefieren el sabor dulce, porque dicen que aparte de que tienen así como, pues sí, que les sienten una respuesta, como ya hemos dicho, una gratificación, el sabor dulce para ellos va a ser muy agradable a su paladar, ya que también como se ha visto, bueno, de acuerdo a investigaciones, el primer sabor que percibe nuestro paladar, es decir, la lengua, es el sabor dulce. La siguiente. En nuestra gráfica 10 tenemos esta consistió en una pregunta dicotómica, es decir, de respuesta sí o no. Y la pregunta era, ¿consideras, de acuerdo a tu percepción, que estás en tu peso normal? De esta pregunta, 6 adolescentes nos dijeron que ellos sí se consideraban en un peso normal. Aquí lo interesante es pues sí, discutir sobre los que no creen que estén en un peso normal, ya que como sabemos, bueno, en esta pregunta, pues es más como de una autoimagen que tiene cada persona, y pues nos refirieron estos adolescentes que ellos sabían la regla general de que de acuerdo a lo que miden, pues es el máximo peso que deben de tener. Un ejemplo es decir, si un niño, bueno, un adolescente mide 1,48, nos refirieron que pues lo máximo que deben de pesar serían 48 kilos, y que pues si estaban un poco así ya pasados de esos kilogramos, pues significaba de acuerdo a ellos que ya estaban con sobrepeso. Y bueno, aquí pues para concluir, como conclusión, lo que diría es que este tema fue realmente muy interesante, porque como hemos visto, ¿no? O sea, casi siempre estos hábitos pues se adquieren desde la niñez, y si no se corrigen y se adquieren de acuerdo igual a la cultura que tenga la familia, si no se corrigen, pues nos llevan después a una adultez con enfermedades crónico-degenerativas, que como sabemos son las que mayor gastos en salud ocasionan. Entonces es por ello que yo consideré que es importante abordar este tema, sobre todo en los adolescentes, ya que ellos están en esta etapa de transición donde van a cambiar de niños a adultos, y pues tienen, yo creo que esa conciencia ya de poder decidir qué pueden comer y qué no, de acuerdo al beneficio que van a obtener en su salud. Y bueno, eso sería todo. Gracias.